Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues nuevamente, como siempre, para mí es una gran bendición estar nuevamente con ustedes. Gracias porque a través de estas plataformas digitales, Dios ha permitido que la palabra entre hasta las casas. Y no solamente lo escucha uno, sino que lo escuchan todos, toda la familia. Así que esta pandemia redundó para bendición para la iglesia de Cristo. Damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros a lo largo ya casi de un año. Hemos logrado mantener contacto por estas plataformas y eso ha sido un gran aliento y bendición. Amén. Dios al Señor. Bueno, pues les recuerdo, como siempre, ¿sí? Vamos a estar siempre conectados mientras se abran los servicios. Los días viernes, después de las 7:30, de 7:30, una hora más, ¿sí? Y también los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Amén. Gloria al Señor. Bien, esta es la tercera ocasión en que estamos hablando sobre el ministerio apostólico de Pablo en relación con las iglesias. Hemos estado también estudiando acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerden que los cuatro evangelios nos hablan de Cristo Jesús aquí en la tierra, pero ya cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, ¿sí? Ya no aparece Jesucristo personalmente ahí, pero sí, hermanos, aparece la presencia del Espíritu Santo. Así que lo que nosotros vamos a ver es que cómo el Espíritu Santo va a estar moviendo a la formación, bueno, el inicio, la formación, desarrollo, ¿sí? De la iglesia de Cristo Jesús que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo y que a través de la obra del Espíritu Santo ahora vemos cómo se va tejiendo esta obra, ¿no? Ya estuvimos hablando acerca de lo que es, digamos, el ministerio de Juan Bautista, que vino a hablar acerca de Jesucristo. Él pertenece al periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también, sí, estuvimos hablando acerca del ministerio terrenal en Jesucristo. Dice la Escritura que Él vino a dar a conocer al Padre Celestial. Y bueno, todo lo que vemos en obras de Cristo Jesús fue porque el Padre Celestial se lo permitió. Así que Jesucristo vino a poner los cimientos, las bases, ¿sí? Para llegarnos al cielo. Y luego estuvimos viendo, ¿sí? Posteriormente la muerte de Jesucristo, y lo que sucedió es que a través de la muerte de Esteban, ¿sí? Toda la gente que se había convertido en tiempos de Cristo al Señor, cuando fue la muerte de Esteban, todos salieron de Jerusalén y se estuvieron estableciendo en varios lugares, lo que es especialmente en Asia. En Asia se estuvieron estableciendo en varios lugares. Y bueno, aquí se estaba cumpliendo la palabra que decía de Jesucristo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces habían salido en Jerusalén. Samaria era uno de los pequeños, de los más cercanos poblados. Y luego dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, pues, y luego en Samaria, que eran las partes del norte, ¿sí? De lo que es Asia, y lo dice hasta el fin del mundo. Así que esto poco a poco se iba cumpliendo las palabras de Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, hablamos que después los 12 apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, pero empezó a haber el surgimiento de las iglesias cristianas, y bueno, lo que hacían los recientes convertidos al cristianismo es que ellos prestaban sus casas y se reunían ahí. Y bueno, lo que hacían los apóstoles es que mandaban gente de Jerusalén a aquellos lugares para que predicaran. Entonces, poco a poco el evangelio se fue desarrollando, ¿sí? Y luego vimos posteriormente el caso de Pablo, perdón, el caso de Pedro y Cornelio. Ahí lo habíamos visto ahí en Hechos capítulo 10, cómo es que Cornelio había recibido una visión, ¿sí? Y mandó llamar a Pedro, a que Pedro también, y en ese momento Pedro también estaba recibiendo una visión celestial. Y vemos ahí cómo es que la visión la estaba mostrando, cómo es que unos lienzos, perdón, cómo es que habían figuras de animales cuadrúpedos. Gloria al Señor. Y bueno, lo que yo le estaba mostrando a Pedro, que bueno, que ahora el evangelio iba a ser predicado hacia los gentiles. Hacia los gentiles, hermanos, y bueno, estos animales eran una figura de los gentiles, animales cuadrúpedos y reptiles, y todo ello era una figura de los cristianos
gentiles. Y posteriormente ustedes recuerdan que ya cuando en el libro de los Hechos vemos a Pedro y Juan ya caminando directamente, ya levantando obras, levantando ministerios, levantando, sanando enfermos, ¿sí? Y haciendo la obra de Dios. Por ejemplo, lo podemos ver ahí en el caso de cómo el primer discurso de Pedro, hermanos, sí, fueron salvados 3,000 personas. Y luego dio un segundo discurso, gloria al Señor, donde fueron 5,000 personas ahora salvadas. De tal manera que podemos ver que el pueblo empezaba, hermanos, a recibir de Cristo, empezaban a conocer de Cristo y poco a poco se hacían más miembros, más filiaciones al cristianismo, muchas gentes, gloria al Señor. Y bueno, eso estábamos estudiando hasta que por fin habíamos llegado el caso del apóstol Pablo. Y la Escritura dice que Dios llamó a Pablo para ser el apóstol de los gentiles. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo empezó a fundar diferentes iglesias, ¿sí? En diversos lugares, ¿sí? Por ejemplo, él primeramente empezó a fundar iglesias en Asia Menor, después en Macedonia, después lo que es en Grecia, en Grecia, digamos, en Asia Menor, ¿sí? Lo que era antiguamente, él levantó ahí iglesias, digamos, como la iglesia de Antioquía, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de Macedonia, estamos hablando de que él levantó ahí iglesias, ¿sí? Filipos, o la de iglesia de los filipenses, que los filipenses, hermanos, eran la puerta hacia el mundo europeo, gloria al Señor. Macedonia queda al norte de lo que es Grecia, gloria al Señor. Entonces ahí en Macedonia el apóstol Pablo levantó varias iglesias también, por ejemplo la iglesia de Filipenses, la iglesia de Tesalonicenses y la iglesia de Berea, entre otras, gloria al Señor. Y cuando hablamos, hermanos, de que también el apóstol Pablo trabajó, ¿sí? Ahí en Grecia, gloria al Señor, y ustedes recordemos ahí cuando Pablo está dando un gran discurso ahí sobre sobre los atenienses, ¿sí? Y también, hermanos, sobre la iglesia de Corintios, gloria al Señor. Entonces vemos que evidentemente que el apóstol Pablo era un hombre muy capaz, muy preparado. Él era de sangre judía, pero nacido en Tarso, en Roma. Y además, hermanos, él era un hombre muy letrado, al grado que él conoció profundamente la cultura griega. Así que era un hombre sumamente capaz, era un hombre, hermanos, de ascendencia judía, ¿sí? Nacido en Roma, bueno, en las provincias romanas, ¿sí? Y también un hombre altamente culto, de tal manera que dice la Escritura que él aventajaba en mucho, así, a cualquiera de los fariseos. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía mucho que dar. Además, recordemos que Pablo era un principal y era muy erudito. Dice la Escritura que él era fariseo de fariseos. Esto hace ver, hermanos, que él conocía a la perfección la ley mosaica. Sí, y como no, hermanos, si además él tenía ascendencia judía, sí, y tenía también, hermanos, la raíz de la cultura romana y griega. Gloria al Señor. Fueron más o menos, hermanos, un promedio de 13 epístolas que el apóstol levantó y escribió. Todas se encuentran ahí mencionadas en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y ustedes pueden ver cómo ahí en algunas de las epístolas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, llama siervo de Jesucristo. Es decir, no era apóstol, dice que él es siervo de Jesucristo. Después, Después, en otra cita dice que él es llamado a ser apóstol de Jesucristo y posteriormente él llega a ser apóstol de Jesucristo. Esto hace ver, hermanos, este proceso de preparación que Dios fue haciendo en la vida del apóstol Pablo, a tal grado, hermanos, de colocarse como apóstol y levantar, hermanos, al menos algo así, un poco más de, algo así como 7 iglesias. Gloria al Señor, aunque hay 13 epístolas, hermanos, que él escribió. Gloria al Señor. Vamos a empezar a tratar desde su conversión ahora para seguir adelante. Dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Bueno, permítanme decirles, hermanos, sin lugar a dudas, la muerte de Jesucristo y también la muerte de Esteban causó un impacto profundo en la vida del apóstol Pablo.
¿sí? Sin embargo, él seguía, hermanos, con su misma idea de tratar de seguir, hermanos, y exterminar a los cristianos, porque él consideraba, hermanos, ¿sí? Que la verdadera religión, la verdadera fe era la fe judía, la fe, hermanos, que se había enseñado desde el Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo conocía también, hermanos, el Antiguo Testamento. Él decía los pergaminos, ahí dice, tráeme los pergaminos, cuando habla acerca de un siervo suyo que le acompaña, dice, tráeme los pergaminos. Así que esos pergaminos eran lo que es el Antiguo Testamento. Bien, entonces dice, hermanos, dice, y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuese hombre o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Si ustedes observan, hermanos, el apóstol Pablo iba directamente a Damasco. ¿Por qué? Porque sabía que ahí, hermanos, habían pequeños grupos de cristianos, gentiles cristianos y también judíos cristianos, que se habían convertido a la nueva religión. Y Pablo, hermanos, en un comienzo detestó esa fe. Así que él tenía cartas de los principales. ¿Quiénes son estas? Los principales judíos. Hermanos, para tratar de desaparecer y de borrar de una vez la fe de los cristianos. Y dice entonces dice que iba de camino, ¿sí? Había salido de Jerusalén para Damasco. Dice, y yendo por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Observen, hermanos, esta idea. Hermanos, Pablo iba decididamente a matar a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. El apóstol Pablo, hermanos, siempre pensó, ¿sí? que lo que realmente valía era la fe de los judíos y no otra fe. Así que cuando va a Damasco, hermanos, esto es la parte norte de Grecia. En otras palabras, está ya de camino hacia occidente. Gloria al Señor. Entonces dice que le cayó un resplandor de luz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Observen, hermanos, que la oración está en primera persona. Así que Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero en el fondo de todo él estaba persiguiendo a Dios, ¿sí? A Cristo Jesús. Por eso estas palabras cuando dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ustedes observen, hermanos, la palabra Saulo no le dijo Pablo, ¿sí? Sino usó la palabra Saulo. Y Saulo, hermanos, es en hebreo, que significa pedido. Así que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, si ustedes observan, hermanos, aquí dice la escritura que Pablo iba con una comitiva, así que él no iba solo. Él iba, hermanos, con varias personas, pero en el momento dice que el resplandor cayó sobre ellos. En otras palabras, sobre todos. ¿Sí? Gloria al Señor. Y todos cayeron. Pero aquí, hermanos, la voz no la escucharon todos, sino que únicamente el apóstol Pablo. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Observen, al menos Pablo pudo identificar quién le estaba hablando, ¿sí? No se volteó a ver y a buscar quién le hablaba. Él, hermanos, desde dentro de su alma, él discernió espiritualmente que era Cristo Jesús quien estaba hablando, aún, hermanos, aunque él no le conocía. Fue tanto el ímpetu, la fuerza con que Dios le habló al apóstol, hermanos, que su vida dio un vuelco atrás. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Entonces vemos ahí, hermanos, finalmente, hermanos, que Cristo Jesús se le estaba apareciendo a Pablo y a partir de entonces, hermanos, Pablo se convirtió y su vida cambió radicalmente, hermanos. Ya no era, hermanos, aquel hombre, hermano, que estaba persiguiendo a la cristiandad, sino que ahora, a partir de ese momento, él iba a hacer un cambio radicalmente en su vida. Cuando nosotros vamos ahí en Hechos capítulo 9, 19, más abajo, ahora dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas,
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En otras palabras, Pablo finalmente llegó con los cristianos, hermanos, pero llegó como amigo, como compañero. Hermanos, ya no llegó como su enemigo. Dice que estuvo, hermanos, ahí. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Cosas de alimento es porque al menos parece ser que fueron 3 días en que Pablo, hermanos, como que estuvo esperando a que le cayera el 20, por decirlo así, hermanos. Esperando como que estuvo en un momento, hermanos, de recibir todas las revelaciones que posteriormente Pablo iba a escribir en sus epístolas. Así que después de 3 días, hermanos, hagan de cuenta que él se quedó pasmado, hermanos, un cambio interno en su vida, que después él tuvo que pasar 3 días sin probar alimentos, pero después, hermanos, estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Dios. Vemos, hermanos, finalmente cómo es que Jesús había cambiado rotundamente el corazón del apóstol Pablo. En el versículo 17 de Gálatas, capítulo 1, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Observanos, quiere decir que cuando Pablo se convirtió, no empezó a predicar inmediatamente, sino que él tuvo, hermanos, que pasar un tiempo, hermanos, meditando, hermanos, y reflexionando de la visión o de lo que había sucedido en su vida. Dice que él regresó a Damasco y predicó con tanta fuerza posteriormente que aún los judíos se enojaron en contra del mismo Pablo. Dice, oye, te mandamos a que tú mataras a los cristianos y ahora resulta que te haces de sus amigos. Entonces, hermano, los mismos discípulos de Cristo Jesús o los mismos creyentes en Jesucristo lo tuvieron que salvar para que ahora los judíos no lo mataran. Gloria al Señor. Observen este cambio radical en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 20, ahora dice, y luego predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los príncipes de los sacerdotes. Entonces vemos un cambio, hermanos, de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de espíritu, hermanos, del apóstol Pablo. Y Pablo ya no va a ser el mismo, gloria al Señor. En 2 de Corintios capítulo 11, dice en el 32, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito, dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretes guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme. Observe entonces, a cambio de su conversión, ahora hermanos los judíos querían prenderlo y matarlo. Pero hermanos, les voy a decir algo. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo Jesús, ya no había fuerza humana que lo pudiera separar, porque Dios ya lo había comisionado a ser el apóstol de los gentiles. En otras palabras, Pablo se había vuelto altamente poderoso porque estaba del lado de Dios. Y ahora Dios lo había comisionado en que él iba a ser un gran ministro, un gran misionero del Señor. Así que después de su conversión, ¿sí? Ahora también después de su conversión, el pastor de Jerusalén, que podemos pensar que era Bernabé, lo presentó a los apóstoles, confirmando que el apóstol Pablo ahora era de los suyos. Ahí en el capítulo 9 de Hechos, 9, versículo 26, dice, y cuando Saulo vino a Jerusalén, recuerden que Jerusalén era el centro de la cristiandad, hermanos. Ahí se inició el evangelio. Ahí estuvo Jesucristo predicando. Y cuando Jesucristo predicó, después él se fue, le dejó la comisión a los apóstoles. Así que los apóstoles eran los que se iban a dedicar a continuar la obra que Jesucristo había iniciado.
Dice, y cuando Saulo vino a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él era discípulo. Entonces Bernabé, ahí está, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que él había hablado y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Observen ahora, hermanos, bueno, aún los mismos apóstoles que habían estado con Jesucristo habían quedado maravillados. Dice, ¿qué le pasó a Pablo? Ahora es de los nuestros. Él que asolaba las iglesias. Él que nada más estaba buscando dónde habían cristianos para llevarlos a la muerte. Ahora es uno de ellos. Hermanos, entonces el mismo Bernabé, hermano, se llevó a Pablo y lo presentó ante los apóstoles, es decir, ante los jerarcas de la iglesia. Y dijeron, este ya es de los nuestros. Este ya está con nosotros. Este es un hermano recientemente convertido. Y ahora él está con nosotros. Así que, hermanos, Pablo se va nuevamente ahora a asociar, hermanos, con los apóstoles de Jesucristo. Y a partir de entonces, hermanos, Pablo va a iniciar, hermanos, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Hoy no vamos a hablar del primero y del segundo, porque el tercero es más largo, gloria al Señor. Pero ahí en Hechos capítulo 13, versículo del 1 adelante dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, es decir, hermanos, la iglesia de Antioquía estaba en Asia, y es ahí donde Pablo se estableció, ¿sí? Y era una iglesia madura, porque dice, porque habían ciertos profetas y maestros, Bernabé, el que les dije, ¿sí? Y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Managén, que habían sido criados con Herodes el tetrarca y Saulo. Estos eran también profetas, así que había maestros, había profetas también, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra en las cuales les he llamado. Observen algo importante, hermanos. Ya no está Jesucristo, pero el libro de los Hechos nos va a hablar, hermanos, del movimiento del Espíritu Santo para levantar iglesias. Cristo Jesús había puesto los cimientos y las bases del crecimiento de la iglesia, pero ahora el Espíritu Santo iba a ocupar su labor. Por eso dice el Espíritu Santo, sepárame o apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ese es un punto. Ahora otro. Si ustedes se dan cuenta, ¿a quién está mencionando primero? ¿A Saulo o a Bernabé? Dice a Bernabé, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Quiere decir esto, hermanos, que Bernabé era quien llevaba la autoridad, porque la Escritura así lo refiere siempre. Siempre la primera persona que se menciona es la persona importante sobre los que le preceden, ¿sí? Así que aquí era Bernabé el que estaba presentando, ¿sí?, el grado de responsabilidad en el primer viaje. Además, ustedes pueden recordar que fue Bernabé que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. En otras palabras, Bernabé era ministerialmente, sí, en niveles de autoridad era mucho mayor que el apóstol Pablo. Pero posteriormente vamos a ver este cambio que se va a dar. Así que nomás les dejo esto para que ustedes empiecen a observar ciertas características, ¿sí? Entonces luego dice, ministrarme estos al Señor y ayunando el Espíritu Santo, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra por la cual los he llamado. Y habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los enviaron. Es decir, ¿a dónde los van a enviar? A la obra externa. ¿De dónde están saliendo ellos? De Antioquía. En el capítulo 13, versículo 1 dice que estaban en Antioquía. Y a partir de entonces el apóstol Pablo va a usar el lugar de Antioquía como su sede. Así que él va a ir a la misión, va y luego regresa. Va para allá y luego regresa. Va para acá y luego regresa. Así que el apóstol Pablo va a usar Antioquía como el lugar de residencia. Y luego ahí en el versículo dice, así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Observen, ya empieza su viaje. Y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan
en el ministerio. Observen esto, guárdate esta idea, hermanos, tenían a Juan en el ministerio. ¿Por qué dice que tenían a Juan? Porque, hermanos, Juan era sobrino del apóstol Bernabé y también iba con él en el primer viaje. Lo voy a retomar después. Gloria al Señor. Ahí. No, permítame. Ay, Dios mío. Sí, entonces, y luego dice, entonces hace su primer viaje en Hechos capítulo 13, versículo 14, Hechos 13, 14, dice, y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía, de Pisidia, y entrando en las sinagogas un día de sábado, se sentaron. Estos hermanos, ¿cómo es que el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, empiezan su obra misionera? En el capítulo 14, versículo 20, ahí de Hechos, 14, 20, ahora dice la escritura, mas rodeando los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al siguiente día partió con Bernabé para Derbe. Entonces vemos, hermanos, que Pablo va a iniciar su primer viaje misionero. ¿A dónde? A lo que son las partes de Asia. No va a ir a Europa. No va, hermanos, ni lo que es a Macedonia, sino posteriormente. Así que lo primero que va a hacer, él va a predicar. ¿En dónde va a predicar? En las primeras iglesias que se estaban recientemente formados, después, hermanos, de la muerte de Esteban. Después de que Esteban murió, hermanos, la gente, los cristianos salieron y se establecieron todo lo que es en Asia. Y a partir de Asia, hermanos, había pequeños grupitos y cultos e iglesias. Muchos de esos lugares Pablo los aprovechó para ministrar y levantar ahí las iglesias. Hoy, hermanos, las iglesias son edificios. Son edificios, son construcciones hechas y pensadas especialmente para cultos hacia Dios. Pero en ese entonces, en la iglesia primitiva, las iglesias estaban en las casas. Las iglesias se iniciaban en las casas. Y eso fue lo que Dios había establecido. Gloria al Señor. En el capítulo 15, ahora sí, dice en la escritura, capítulo 15, versículo 25. Ahora dice, nos ha parecido bien congregarnos en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ahora sí voy a abordar el tema, ¿sí?, entre Bernabé y Pablo. Dice primeramente la escritura entre Bernabé y Pablo. Quiere decir, hermanos, que Bernabé era el que llevaba la autoridad. Gloria al Señor. Y Pablo, hermanos, estaba trabajando como equipo en el trabajo de Bernabé. Esta idea también la vamos a ver, hermanos, ahí mismo en el capítulo 13, del 1 al 4. Dice, entonces, ya lo mencioné, dice, habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón. Ahí está, Bernabé y Simón. Está mencionado primeramente a Bernabé y luego a Simón. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 15, tomen mucho en cuenta esto. Capítulo 15, versículo 22. Ahora dice, entonces parecía bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia elegí varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ahora están los nombres invertidos. Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones príncipes entre los hermanos. Observen, hermanos, cómo ya hay un cambio de nombres. Primeramente se menciona a Bernabé y luego a Pablo. Y luego, posteriormente, se menciona primeramente a Pablo y a Bernabé. Esta idea también se va a reforzar en el capítulo 14, y ahorita le voy a explicar por qué. Capítulo 14, versículo 10. Dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, observen ya, hermanos, ha habido un cambio, hermanos, de autoridad. Primeramente era Bernabé y Pablo, pero ahora dice, hermanos, que se menciona primeramente a Pablo y a Bernabé. A partir del segundo viaje, vamos a ver cómo es que ya Pablo
hermanos, él va a caminar con Silas y Bernabé ya no va a aparecer en la escritura. Gloria al Señor. Entonces, a partir de entonces, vemos cómo ya ahora Pablo, él va a tener la autoridad, hermanos, y los viajes ya van a ser los viajes misioneros de Pablo. Gloria al Señor. En cambio, hermanos, el libro de los Hechos, cuando se trata de Bernabé, poco a poco se va desapareciendo de la historia. Sí, el libro de los Hechos ya no menciona tanto el ministerio, hermanos, el ministerio del apóstol Bernabé, pero sí hace mayor énfasis en el ministerio de Pablo. Lo que hace ver, hermanos, que Pablo va a sobresalir y a partir, hermanos, del libro a partir de Hechos capítulo 12, 13, empieza a hablar más bien del ministerio de Pablo. En cambio, del 1 al 12, 11, algo así, empieza a hablar del ministerio de Pedro, gloria al Señor. Y Bernabé se empieza a quedar fuera de la historia. Gloria al Señor. Entonces, vemos que en el primer viaje el apóstol Pablo había levantado varias iglesias. Él salió de Antioquía y luego estuvo en Iconio, en Listra y en Derbe. Algo más importante, ¿ustedes saben que la iglesia de Derbe era la iglesia altamente madura? Era una iglesia, hermanos, donde dice que ellos contrastaban lo que Pablo decía, lo contrastaban con las escrituras. Dice que habían maestros, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura. Era una iglesia, hermanos, donde había mucha abundancia de recursos económicos, había mucho dinero, pero la gente espiritualmente eran bebés. Todavía se seguían dando, hermanos, con la mamila, ¿sí? Hermanos, la iglesia de Derbe, hermanos, era una iglesia altamente madura. La iglesia de Corintios era una iglesia inmadura. E incluso había un caso de incesto, un caso de pecado, gloria al Señor. Entonces vemos que ya posteriormente Pablo había levantado iglesias. Él había salido de Antioquía, había ido a Iconio, había ido a Listra y había ido a Derbe. En el capítulo 13 del Hechos, 13, 14, ahora dice, y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Es decir, habían terminado su misión, hermanos, misionera. En el capítulo 14, 20, vemos ahora el caso del ministerio de Pablo. Dice, mas rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Entonces, vemos que Pablo, en su primer viaje misionero, él había levantado varias iglesias, pero todas ellas estaban en Asia. No había incursionado todavía en las partes de Occidente, ¿sí? En Macedonia. Bueno, eso lo vamos a ver ya entonces a partir, hermano, de su segundo viaje. Gloria al Señor. Si nosotros pensamos que el primer viaje del apóstol Pablo, se puede decir, hermanos, que fue en el año 47 y 48 después de Cristo. El segundo viaje del apóstol Pablo se cree que fue del 49 al 51. Y es entonces, hermanos, cuando Pablo va a iniciar, pero entonces él ya va a empezar a manejar, hermanos, el camino directamente él solo. Hay un caso, hermanos, que hubo un problema entre Bernabé y Pablo, que a veces no lo logramos entender. Lo vamos a tratar ahorita mismo. En el capítulo 15 de Hechos, capítulo 15, versículo 36, observen esto, hermanos, es muy interesante, porque ahora sí que aún en los ministerios también hay ciertos problemas. En el 36 dice, 15:36, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, observen, hermanos, ahora ya vemos, hermanos, que es Pablo quien está dirigiendo la misión. En un comienzo era el Espíritu Santo poniendo a Bernabé primero y luego a Pablo. Pero aquí ya en el segundo viaje hay una gran diferencia. Vemos ya, hermanos, que Pablo le dice a Bernabé, es decir, ya cambió la autoridad. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Hermanos, ¿sabes qué? El apóstol Pablo está funcionando como un doctor del Espíritu. ¿Sí? Es decir, estaba inquieto por saber cómo habían crecido los hermanos de otras iglesias y él quería irlos a ver. Así que no era un pastor, hermanos, que deja sus ovejas y que solitas que se arreglen como puedan.
No, entonces ahora Pablo quiere ver cómo está el estado de salud espiritual de las iglesias que él había iniciado levantar. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era Juan? Juan era su sobrino. Así son a veces, así son, ¿verdad? Quieren llevar, ¿sí? Era un viaje misionero. Pues ustedes recuerdan que Juan desertó a la mitad del camino en el primer viaje. Entonces eso no le pareció a Pablo. Pero entonces en el segundo viaje, en este viaje que va a hacer Pablo, le dice Pablo a Bernabé, ¿sabes qué? Vamos a regresar a ver a los hermanos. Y Bernabé quiere llevarse a su sobrino y a Pablo no le parece. Dice Pablo, no. ¿Por qué? Porque él nos dejó. Él no, sí, él no va a volver a ir con nosotros. Hermanos, entonces dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Gloria al Señor. Así que, entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que no le pareció al apóstol Pablo que fuera Juan Marcos. Gloria al Señor. Y eso pues no le pareció. Entonces, como no le pareció, dice la Escritura que hubo tal desacuerdo entre ellos, sí, que bueno, que cada quien empezó a manejar. Entonces Pablo tomó a Silas y Bernabé se quedó con Juan Marcos. Y Juan Marcos, hermano, pues era su sobrino. Pero es lo que digo, que a partir de entonces el ministerio del apóstol Bernabé empezó a desaparecer en las hojas de la Escritura en el libro de los Hechos. En cambio, Hechos, hermanos, empezó a hablar cada vez más del desarrollo ministerial del apóstol Pablo. Así que, y luego dice que tomó a Silas, y Silas era un profeta, perdón, era un profeta. Lo que está diciendo, hermanos, hay algo mucho que se esconde debajo de estas líneas. Está diciendo, hermanos, que las iglesias se levantan en colaboración con el apóstol y con el profeta. Estamos, por ejemplo, hablando de la poderosa mano de Dios. En Pedro dice la poderosa mano de Dios. El ministerio quíntuple es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El apóstol es el que, hermanos, establece la doctrina. El profeta es el que le da dirección a la iglesia. Después, el evangelista es el que trae las gentes a la iglesia. El pastor, el que las cuida, las alimenta, las prospera, las soba, las regaña, etc. Y el maestro, hermanos, es el que establece la doctrina. Gloria al Señor. Entonces dice la Escritura que hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo que cada quien, hermanos, iniciaron su ministerio diferente. Gloria al Señor. Y a partir de entonces vemos que el ministerio del apóstol Pablo, él va, hermanos, él va a regresar a las iglesias de Asia, ¿sí? Como Listra, como Galacia y como Troas. Gloria al Señor. Va a regresar a algunas iglesias de las cuales él ya había levantado. Gloria al Señor. Y en cambio, el ministerio de Bernabé empieza a caer, hermanos, en oscuro. En segunda de Timoteo, ahora vamos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Observe, hermanos, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Quién era Marcos? El sobrino de Bernabé. Y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A ver, te voy a decir algo. Mira, el libro del Timoteo fue escrito casi de los últimos libros del apóstol Pablo. Y aunque Pablo nunca aceptó que Juan Marcos lo fuera a acompañar en el segundo viaje, porque se había apartado en el primer viaje, quizás, hermanos, puedo pensar que Juan Marcos era un joven, era un muchacho, todavía con deseos de pasear y de divertirse, y no lo vio propiamente como forma parte de un ministerio. Y eso le pudo haber desagradado mucho a Pablo, hermano. Pero Bernabé, como familiar, tenía un corazón más accesible hacia su sobrino. Gloria al Señor. Pero observen algo, hermanos, Pablo nunca lo rechazó a Juan Marcos. Porque aquí dije que el libro de Timoteo es de los libros de los últimos
que Pablo escribió y todavía se está acordando de Juan Marcos. Es decir, quizás Pablo pudo haber entendido, Juan Marcos todavía está muchacho, o así que no le ha amanecido todavía. En cambio, Pablo ya andaba, digamos, yo puedo pensar como entre los, si fue escrito, si fue escrito en el año 49, Pablo ha de haber andado ya como en los 52, como 53. Y Juan Marcos andaba como entre los 18, 20 años, puedo yo pensar. A esa edad, hermanos, todavía pues había mucha inquietud de pasear y de vivir, ¿sí? En cambio, aquí vemos que Pablo jamás desechó a Juan Marcos, simplemente lo consideró en el segundo viaje que él no era apto. La pregunta es, hermanos, ¿quién tiene la razón? ¿Pablo o Bernabé? Yo creo, hermanos, que ambos tenían la razón. Pablo, como era un hombre colérico, un hombre estricto y decidido, hermanos, él no aceptó el carácter de Juan Marcos. Así que dice la Escritura, ¿sí? El que voltea atrás, ¿sí? No es digno de mí. Entonces lo que pasó a Juan Marcos es que él se quiso quedar. Él lo vio como un paseo, como algo menor a un llamado. En cambio, Bernabé, dije, bueno, pues es mi sobrino, lo está amando. Entonces, eso fue la separación en eso. Pero bueno, a partir de entonces, dice la Escritura que Pablo entonces inició su ministerio y él estuvo en Listra, en Galacia, en Troas, gloria al Señor. Y así posteriormente él empezó a caminar. Fue allí, precisamente, hermanos, en donde Pablo recibió la visión. En Hechos capítulo 16, vamos a hablar de esto, hermanos. Es sumamente importante porque esto va a ser algo sumamente importante para el ministerio de todo el mundo. Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, 6 dice: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Es decir, hermanos, Pablo ya había iniciado su obra misionera en Asia, pero finalmente, hermanos, le dijo el Espíritu Santo: ya Pablo, hay un plan a donde yo te voy a mandar. Aquí hay muchas cosas que podemos sacar importantes. Primeramente, que Pablo no se movía como él quería. Él estaba supeditado a la presencia del Espíritu Santo. Así que Pablo hacía lo que el Espíritu Santo. Él había iniciado su viaje en Asia, pero ahí en Asia el Espíritu Santo le dijo: Pablo, ya no estés aquí, ahora vete a otra región. Por un lado, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Y cuando llegaron, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y de noche apareció a Pablo una visión, un varón macedonio que estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Bien, hermanos, ¿por qué ya no fue Pablo a Asia? Bueno, porque, te voy a decir, él ya había levantado unas iglesias en Asia, y él quería continuar sus obras en Asia. Pero, hermanos, el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque muchos espacios en que Pablo iba a ir posteriormente, los vamos a ver que Dios se los dio al apóstol Pedro. Para que uno no sembrara en doble terreno, ¿sí? Donde ya se sembró uno, no llegara a otro y volver a echar la semilla. Entonces, muchos lugares donde Pablo ya no fue a predicar, hermano, Dios se los dio al apóstol Pedro. Entonces, ¿y qué pasó con Pablo? Entonces, Dios le dijo: sí, ve a Macedonia. ¿Cómo se lo dijo? A través de una visión celestial. Dijo que había un hombre que le decía: ven a nosotros y pasa a Macedonia. Un varón, dice, y de noche apareció a Pablo una visión. Un varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos llama para que le prediquemos el Evangelio. Entonces, algo importante, hermanos, Pablo no se movía como él quería. Hermanos, él era don Pablo, pero todas sus habilidades y capacidades estaban puestas al servicio de Dios. Ya no estaba Cristo Jesús, ya había muerto, pero el Espíritu Santo ahora era el encargado, hermanos, de usar a gente dócil
para que él pudiera manejarla en el Espíritu Santo. Y ahí es cuando yo le digo, pasa a Macedonia. Y esto es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Pero aquí hay importante, hermanos, dice, y de noche apareció una visión, ¿no? Sí, pero aquí vemos, hermanos, que en varias ocasiones, sí, se menciona, hermanos, que Macedonia es la entrada a lo que es Europa. Mucha gente, hermanos, lo puede entender de esta forma. El Evangelio había sido predicado en Asia. Luego dice Pablo, todo el Evangelio, sí, toda Asia ya lo he llenado en el Evangelio. Pero Europa, que es Macedonia, Macedonia era las puertas de Europa. Entonces ahí faltaba el Evangelio. Ahí faltaba. Entonces Dios le dijo, Pablo, tú deja aquel lugar, pero ahora vete para acá. ¿Sí? Y bueno, ahí, hermanos, el apóstol Pablo fundó la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Berea y la iglesia de Atenas. Pero hay algo importante, hermanos. Primeramente Pablo llegó a Filipos y era la iglesia, hermanos, era una iglesia sumamente pobre, muy pobre, pero te voy a decir, gracias a esa iglesia, hermanos, el apóstol Pablo recibió el sustento económico para que él pudiera seguir predicando en otras iglesias. Así que, hermanos, él predicó después en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Pero gracias, hermanos, por el aporte económico, ¿sí?, de los hermanos de la iglesia de Filipenses. ¿Te das cuenta, hermano? Y ahora, la iglesia de los Filipenses era una iglesia pobre. Imagínense, hermanos. No era como la iglesia de los Corintios. Corintios era un puerto y era un lugar de tránsito entre las mercaderías. Por tanto, era un lugar muy opulento. Pero Pablo de esa iglesia no recibió ni cacahuates. No le dio para nada. En cambio, la iglesia de Filipos fue una iglesia sumamente pobre. Pero ¿sabes qué? Los hermanos se juntaban, ¿sí? Hacían una recaudación de dinero, hermanos, y donde estaba Pablo, ya sea que Pablo estuviera en Tesalónica o en Berea, se lo mandaban, ¿sí? Le daban el dinero a un ministro, a un siervo, y llévaselo a Pablo. Y allá iba el pobre hermano buscando a Pablo, le daba el dinero, de tal manera que mucho dinero que él recibió fue con ayuda de la iglesia de Filipenses. Aún, hermanos de los corintios, por eso a los corintios él les dijo, Pablo, de ustedes no recibieron nada, de ustedes, y no porque yo busque méritos para poder recibir, sino al contrario, yo me di en ustedes, yo me di, y todavía dice el apóstol Pablo que él estuvo con ellos 2 años adoctrinándolos. El apóstol Pablo estuvo 2 años en la iglesia de Corintios, y la iglesia de Corintios no lo quería. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en Corintios capítulo 1, ¿sí?, dice, yo soy de Saulo, yo soy de Apolos. La iglesia estaba completamente dividida. ¿Por qué? Porque unos sentían que Pablo era su apóstol, pero otros decían, no, mejor es otro, ¿sí? ¿Cómo dice? A ver, vamos a ver, 1 Corintios, para que vean que no es cuento del Señor. Capítulo dice, ¿por qué me ha sido dicho de vosotros, hermanos míos, por los que son que hay entre vosotros contiendas? ¿Qué son contiendas? La iglesia de Corintios era una iglesia dividida. Digo ahora, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Observen, hermanos, cómo la iglesia estaba dividida. Imagínense en una casa, digamos yo con mi familia, ¿no? Fuimos 11 hermanos. Y que unos dijeran, mi mamá es Alicia. Y otros dicen, mi mamá es Verónica. No, mi mamá es Leti. Imagínate, una casa con varias mamás, pues como que no cuadra, ¿no? Así la iglesia de Corintios tenía varios apóstoles. Entonces Pablo dice que la iglesia decía, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? En otras palabras, hermanos, la iglesia de Corintios era una iglesia dividida. Era una iglesia donde había muchos problemas. A Pablo lo tenían como apóstol y otros no lo creían. Por eso es que Pablo afirma su ministerio en la iglesia de Corintios. Dice, yo la levanté. La iglesia se me debe a mí. Y yo de Cristo.
Pero sumamente importante, hermanos, es de que Pablo precisamente sí había levantado varias iglesias. Gloria al Señor. Así pues, hermanos, había levantado en Filipos, en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Y en Corintio, por ejemplo, en Hechos, capítulo 16, regresamos. Ya voy a acabar 5 minutos. Hechos 16, versículo 11 al 18. Dice, y zarpando pues de Troas, aquí está su segundo viaje de Pablo. Y zarpando pues de Troas, fuimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, Filipos es las puertas de la entrada a Europa, que era Macedonia, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y al día sábado salimos de la ciudad junto al río, donde salía a hacer oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Teatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón del cual, etc. Bueno, ¿qué vemos aquí, hermanos? Bueno, que Pablo sale, hermanos, y él empieza a levantar varias iglesias. Ahora, habíamos dicho que Pablo había residido ahí en Antioquía, así lo refiere el capítulo 14, por ejemplo, 14:26. Dice, y de allí navegaron a Antioquía, donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la hora que había cumplido. Dice, donde había sido encomendado, recuerden que el Espíritu Santo le dijo, ¿sí? Apartarme a Bernabé y a Pablo. Ahí mismo, hermanos, en Antioquía. Quiere decir que ese era el lugar donde Pablo vivía. Y de a partir de ahí Pablo iba y venía y predicaba en todos los lugares. Bueno, finalmente vemos que Pablo había ya predicado en Asia, había levantado iglesias. Después, hermanos, había arribado lo que es a Macedonia. Macedonia está al norte de Grecia y son las puertas de Europa. Y ya posteriormente vamos a ver, hermanos, cómo es que el Evangelio nos llevó a nosotros como mexicanos. ¿Sí? Llegó, hermanos, a América Latina, llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, llegó, hermanos, a todos los rincones. Por eso, hermanos, dice la Escritura, no se olvida lo que había dicho Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era la primera provincia donde se había ministrado la palabra del Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, el primer lugar cercano de Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria, las partes más lejanas, y luego hasta el fin del mundo. De tal manera, hermanos, que Cristo Jesús había de estar en todo el mundo. Y hoy se había cumplido la palabra del Señor. Cristo Jesús está presente en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Y ha entrado a nuestras casas, hermanos, y cada vez, hermanos, el Evangelio se está propagando cada vez más por medios electrónicos, por la radio, por la televisión, por internet, hermanos. Las iglesias, aunque están cerradas, hermanos, el Evangelio no ha terminado de propagarse. Gloria al Señor. Bueno, les recuerdo, hermanos, solamente falta hablar sobre el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y hasta su llegada a Roma. Gloria al Señor, y eso lo veremos la siguiente semana. Solamente les recuerdo, hermanos, que tenemos también servicios los días domingos después de las 11:30 y los viernes a las 7:30. Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Gloria al Señor. Amén.